buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del profesor Antonio de Cabo de la Vega, profesor de la Universidad Complutense. Usted es uno de los profesores más jóvenes, probablemente el más joven, pero yo creo que la trascendencia de lo que ha sido, su carrera académica, es que usted ha venido haciendo una serie de publicaciones que le han servido a que usted sea una de las personas probablemente más emblemáticas, esa es la realidad, en materia de derecho constitucional, y ha venido usted de una forma u otra, cooperando, interviniendo, asistiendo a lo que son algunos procesos de reforma constitucional que se han venido dando en América Latina. Actualmente en la República Dominicana hay una corriente, digámoslo así, hay una propuesta del presidente de la República a los fines de reformar la Constitución, sobre la base de que, de conformidad con la Constitución que tenemos, el sistema de contrapesos y en fin, sobre la base también de una serie de carencias con la que evidentemente tiene nuestra Constitución, bueno, se impone una eventual reforma a la Constitución. Pero ¿cuándo se da, cuando un país está desde el punto de vista político maduro como para poder vivir sin ningún tipo de trauma un proceso de reforma a la Constitución, profesor? Pues desgraciadamente esa pregunta no tiene una fácil respuesta. Hay parte de la doctrina que ha dicho, quizá exagerando el carácter paradójico, que las reformas constitucionales y las propias constituciones se redactan y se realizan siempre en el momento menos adecuado, puesto que es el momento en que la efervescencia política, el impulso político, ha conseguido superar o desbordar las estructuras jurídicas, y en ese momento de especial agitación es cuando se redactan las constituciones. Sin embargo, esto es en buena medida inevitable, puesto que la relación entre impulso político y asentamiento jurídico es una relación dialéctica y complicada. Tan es así que parte de la doctrina ha sostenido que todas las constituciones deberían reformarse a los 3 o 4 años de aprobarse, justamente para quitarle esas excrescencias, esas adherencias, claro, que tienen que ver con el momento de fervor político que suscita siempre una reforma constitucional. Por tanto, yo creo que no hay que obsesionarse, con buscar un proceso perfecto de reforma constitucional. Es un proceso político, es un proceso mejorable, no es irremediable lo que se haga. Consecuentemente, cuando políticamente la ciudadanía sienta la necesidad de darse un nuevo marco de convivencia, pues yo creo que con confianza se debe emprender el camino, a sabiendas de que algunos defectos se cometerán y quedarán plasmados en la Constitución, pero a sabiendas también de que se pueden reformar después. Sin embargo, siempre se presentan debates respecto, no tanto con lo que tiene que ver con el contenido de lo que se pretende reformar, sino también en cuanto a la forma que se va a emplear en un proceso de reforma. En la República Dominicana existe el mecanismo que es a través de una asamblea constituyente. Sin embargo, hay quienes sostienen la tesis de que quieren que se modifique a través de la constituyente. Obviamente vemos que muchas veces se da un debate, inclusive hasta a lo interno de la propia doctrina y de los expertos en materia constitucional. Pero usted ha venido asesorando una serie de procesos que se han dado, evidentemente, y que son recientes en América Latina. ¿Cuál es la forma de reformar la Constitución que pueda contribuir a legitimar más el contenido de la misma? El nuevo constitucionalismo latinoamericano, entendiendo por esta expresión el que apunta en la Constitución brasileña, el que tiene su primera plasmación en la Constitución colombiana, el que luego se da en la de Ecuador, aunque luego tuvo una reforma muy regresiva, el que se dio en la Constitución bolivariana de Venezuela, el que está vivo ahora en Ecuador, el que está vivo en Bolivia. Son procesos que tienen algunas características especiales y peculiares del constitucionalismo latinoamericano, que yo creo que no pueden trasladarse de manera automática ni intentar encajarlas por la fuerza en lo que han sido las formas tradicionales de redacción o reforma constitucional. Y en este sentido, una de las invariantes en estos procesos es que, por lo general, la reforma jurídica que una Constitución implica ha sido acompañada
o en ocasiones precedida de una fuerte reforma política. Es decir, han sido movimientos de renovación de las fuerzas políticas los que han sido contemporáneos a estos nuevos procesos. Y en este sentido son bastante inéditos, puesto que es con frecuencia un movimiento, digamos, al estilo del movimiento argentino, que se vayan todos, es decir, un movimiento en buena medida antipartidos, no necesariamente en el mal sentido de la palabra, sino una búsqueda, digamos, de rejuvenecimiento de la actividad política, no solo en cuestión, digamos, generacional, sino en cuestión de ideas, el que arrastra luego un proceso constitucional. En ese sentido, es muy difícil prever cómo se va a producir el proceso, porque normalmente el proceso va precedido de una desintegración de lo que eran las formas tradicionales de hacer política. Y por eso nos encontramos con formas muy variadas en los diferentes contextos, pero que podemos unificar en ese sentido, ¿no? Hay un dúo que es reforma política en el sentido de renovación política y reforma jurídica. Cuando esto no se está dando, cuando no se produce esta consunción, este conjunto de circunstancias, en general nos encontramos ante reformas más bien cosméticas de la Constitución, más bien impulsadas por los poderes dirigentes que buscan alguna forma de legitimidad cambiando aquí y allá un artículo. El constitucionalismo latinoamericano, este último, ¿no?, el que arranca de la Constitución colombiana, ha sido muy radical en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Ha intentado, con diferentes niveles de éxito, claro, pero ha intentado una verdadera renovación total de los países. En sus escritos usted desarrolla una serie de conceptos, y yo diría que hasta de tesis, si se quieren, que van dirigidos al Estado social. Sin embargo, antes de entrar ahí, me gustaría hablar del Estado de Derecho y del Estado constitucional, partiendo, de que vivimos un proceso de estados policiales, luego fuimos evolucionando. Sin embargo, en la República Dominicana muchos sostenemos la tesis que todavía no hemos llegado ni siquiera al Estado de Derecho, y lo que vivimos es en un estado de legalidad. ¿De qué es de lo que se trata esos estados? ¿Y cuándo confluyen? ¿Y cuándo se pasa de uno a otro? Esta observación que me hace es muy oportuna, en primer lugar, porque desmiente una creencia muy extendida en el sentido de que las luchas por los derechos tendrían una suerte de carácter generacional, que primero se generarían los civiles, luego se generarían los políticos, luego se generarían los sociales. Esto no es así. El derecho siempre es una lucha por el derecho, ¿no?, decía Yering, y consecuentemente es una lucha en todos los flancos. Y al mismo tiempo que el Estado tiene que hacerse social, tiene que hacerse de derecho, y tiene que hacerse democrático, y tiene que hacerse constitucional. No es una cosa primero y la otra después, es una lucha simultánea. Ahora bien, ya más en concreto respecto de la pregunta, el sentido de tener una constitución como formas de limitación del poder está experimentando ciertos cambios. Efectivamente, las formas constitucionales europeas son experimentos de convivencia social que han alcanzado, digamos, una eficacia mayor en lo sociológico que en los principios o en lo teórico. Quiero decir, por ejemplo, el proceso constituyente español, sin ir más lejos, no es un proceso particularmente democrático. De hecho, si un país latinoamericano emprendiera un proceso constituyente como el que se hizo en España, seguramente le dirían que no es lo suficientemente democrático. Lo que pasa es que sociológicamente la Constitución española ha conseguido un nivel relativamente alto de aplicación. Eso es verdad. América Latina está como al revés, es decir, en muchas ocasiones emprende procesos que son mucho más con credenciales democráticas, más fuertes y con impulsos transformadores más grandes, pero que por razones sociológicas, históricas, por la presión, de terceros países, etcétera, no consiguen niveles de eficacia sociológica en su aplicación. Entonces es un difícil debate, ¿no? Digamos que el listón ahora mismo está muy alto en cuanto a qué debe incluir una Constitución, y sin embargo la realidad sociológica de muchos países es muy alejada todavía de ese hecho. Un Estado que no quiera ser solo de legalidad, sino que quiera ser de constitucionalidad, naturalmente implica un sistema de control de los poderes, un sistema de limitación de los poderes. Pero hoy no solo es un sistema cualquiera de limitación de los poderes, sino un sistema democrático de control de los poderes. Hay que tener en cuenta que muchas constituciones europeas que establecen sistemas de control del poder eficaces tienen credenciales democráticas dudosas. Pensemos que la Ley Fundamental de Bonn
se redacta con el país ocupado por fuerzas extranjeras. ¿Qué se opinaría hoy de una constitución así? Claro, Lo que pasa es que ha conseguido una eficacia material muy alta y digamos que se ha venido legitimando a posteriori. Sin embargo, a una constitución de hoy se le exige ya desde el primer momento que venga muy legitimada. Así es difícil satisfacer de un lado los requisitos de democraticidad que el mundo contemporáneo reclama y los niveles de eficacia que hacen imprescindible o que son imprescindibles para que se pueda hablar de un verdadero Estado constitucional. Ahora, los estados muchas veces viven de manera permanente sometidos a crisis. Por ejemplo, el estado policial vivió una crisis. El propio Estado de Derecho de manera permanente vive una constante crisis y así sucesivamente. ¿Cuándo se refleja la crisis en el Estado social? Bueno, depende de a qué estemos denominando Estado social. Si nos estamos refiriendo al modelo maduro, al modelo completo, digamos, al modelo que tiene todas sus partes, es decir, el que se desarrolla en los países centrales del capitalismo europeo, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la crisis empieza a hacerse ostensible pues desde mediados de los años 70, ¿no? Con frecuencia se dice que fue la crisis en el petróleo la que provocó la crisis del Estado social, cosa que es una ultra simplificación. La crisis del petróleo fue un síntoma o un acicate a la crisis, pero digamos que el Estado constitucional social ha estado en crisis por lo menos desde mediados de los años 70. Y en ese sentido, la situación de la Constitución española es paradójico, por ejemplo, es paradójica, puesto que es una Constitución que se autodeclara Constitución del Estado social en un momento, 1978, que los estados sociales están en crisis, ¿no? Están en regresión. Y por eso, digamos, parte de esta contradicción se refleja en el propio articulado y en la dinámica social posterior de la Constitución. Uno de los grandes debates que se da en toda sociedad es el tema relativo a cómo se debe de interpretar una Constitución. Muchas veces hay quienes sostienen la tesis de que es interpretación absoluta, pero la verdad es que en la práctica otra es la realidad. Desde el punto de vista operativo, de lo que debe de ser la interpretación correcta de una Constitución, ¿cómo se interpreta una Constitución? Creo que el principio del que hay que partir en una interpretación contemporánea de la Constitución es que la jerarquía entre las normas depende de su nivel de democraticidad. Es decir, una ley es superior a un reglamento del gobierno o una decisión administrativa porque en la ley hay más quantum de democracia que lo que hay en una decisión administrativa. Consecuentemente, una Constitución debe expresar el quantum máximo de democraticidad, lo que arrastra su jerarquía por encima de las leyes. Si tenemos esta idea clara, entonces habrá que concluir que también la interpretación de las normas debe seguir este mismo proceso. Es decir, una interpretación de una norma de bajo nivel jerárquico puede ser una interpretación puramente técnica y reducida a órganos especializados. Pero conforme ascendemos en la escala jerárquica y las normas van adquiriendo democraticidad, hay que adquirir también democraticidad en los sistemas de interpretación. Y esto en la práctica quiere decir, en mi opinión, buscar sistemas lo más plurales y lo más variados de interpretación. Sea que se establezca o no un tribunal constitucional, sea que se establezca o no una sala constitucional, esto no obsta para que quienes interpreten en última instancia la Constitución tengan que ser conscientes de que son parte de una comunidad de intérpretes, que es toda la sociedad democrática la que tiene que participar en ese proceso interpretativo, al margen de que haya que tomar una decisión en último término, puesto que no se puede estar debatiendo indefinidamente, al final hay que tomar una decisión. Pero digamos que el principio general es que a mayor democraticidad de la norma, mayor democraticidad de la interpretación, y eso quiere decir abrir el abanico de los que pueden contribuir a la interpretación de la norma. Sin embargo, eso nos presenta un gran problema, porque ciertamente quienes hacen las normas, en principio, son los congresos, pero muchas veces los congresos terminan siendo los congresos de los partidos y dejan de ser los congresos nacionales. Entonces, cuando hablamos de la democratización, rompemos con el principio. Se presenta entonces la denominada crisis de la ley, y muchas veces también vemos cómo en América Latina de manera permanente vivimos crisis también desde el punto de vista constitucional.
¿Cómo resolver este círculo vicioso? Porque la verdad es que es un problema todo esto, ¿eh? Ciertamente. Efectivamente, es interesante que se suscite este tema, ¿no?, de la democracia de los partidos, y quizá podríamos recordar aquí cómo Jürgen Habermas viene insistiendo mucho en que la democracia tiene que ser una gramática democrática. Claro. Y con esto quiere decir Habermas que tiene que permear, que tiene que atravesar no solo y exclusivamente el ámbito de los partidos. Cuando yo digo que hay que abrir el abanico democrático de la interpretación, no quiero decir solo ni prioritariamente que los partidos tengan que contribuir a la interpretación, puesto que los partidos de una u otra suerte ya contribuyen, puesto que de una u otra suerte influyen en la decisión de los magistrados, claro, sino que hay que abrir a otras áreas de la democracia, hay que abrir a una democracia de la sociedad, a una democracia económica, a una democracia, en fin, de las empresas, etcétera, de los medios de comunicación, y establecer los cauces adecuados para que todos estos sujetos puedan contribuir a las decisiones, ya sea que las tome un tribunal constitucional, una sala constitucional o lo que sea. En este sentido, pues las prácticas que se han venido abriendo paso, ¿no?, últimamente, de los amicus curiae, etcétera, claro, es decir, claro. De formas de abrir no solo a lo que los partidos opinan, no solo a lo que el gobierno opina, sino también otras estructuras democráticas de la sociedad que opinan sobre la interpretación constitucional. Porque efectivamente, si restringimos la idea de democracia a los partidos y trasladamos eso al Tribunal Constitucional o al intérprete en última instancia, lo que provocamos básicamente es una duplicación de órganos. Es decir, los mismos partidos que están en la Cámara son los mismos partidos que están luego en el Tribunal, con lo cual si el Tribunal va a tener la misma composición y va a tener el mismo principio y el mismo tipo de democracia que tenga la Cámara, pues ¿para qué queremos el Tribunal? Porque lo que tenemos es una mini Cámara normalmente degradada respecto de la macrocámara. Por tanto, que lo que hay que buscar son otras gramáticas democráticas que contribuyan a la interpretación. Sí, pero ahí entonces iríamos a otra cuestión. Cuando hablamos del Poder Judicial, estamos hablando de un poder del Estado. Y como poder del Estado es parte del problema. Entonces muchas veces les exigimos a los jueces que sean independientes, cosa que es difícil porque son parte de la composición política. Bueno, lo que aspiramos es que sean imparciales. Pero cuando le sometemos asuntos al Tribunal Constitucional con el objetivo de que la salida sea jurídica, lo que le estamos sometiendo son problemas políticos. ¿Cómo resolver esa situación? Porque la verdad es que eso es lo que está generando una serie de debates e inclusive está contribuyendo muchas veces a debilitar a los órganos supremos constitucionales respecto a cuál debe de ser su real misión. Claro, en este sentido creo que se pueden hacer algunas distinciones, ¿no? Vamos a ver. La necesidad de tener un poder judicial independiente y un poder judicial, digamos, homologable con el que existen en otras latitudes, ha sido una necesidad sentida en toda Latinoamérica ya desde décadas, y de hecho es uno de los rasgos característicos de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no?, el fortalecimiento del poder judicial como poder independiente del Estado y como poder de control. Esta es una cuestión. Otra cuestión es específicamente qué sucede con la justicia constitucional. Y, tal como usted me decía, yo comparto la idea, o en fin, o quizá la lleve un paso más allá, de que la justicia constitucional es esencialmente una justicia política. Claro. Partiendo de esta idea, hay que intentar justificar por qué debemos tener una justicia constitucional, partiendo de que es una justicia política. Las razones para tener una justicia constitucional es que ese órgano que ejerce justicia política haga política de otras maneras y con otras lógicas que como hacen política los órganos políticos propiamente dichos. Porque si esto no es así, entonces, como decíamos antes, lo que tenemos es una duplicación de órganos. Por tanto, el problema no es que los magistrados del Tribunal Constitucional tengan orientaciones políticas. El problema no es que incluso pertenezcan a partidos políticos. El problema es que se establezcan los mismos tipos de vinculación política en la Asamblea que en el Tribunal. Porque entonces no se produce una ampliación del ámbito democrático, claro, sino una duplicación. Boaventura de Sousa Santos, este sociólogo portugués, que ha trabajado fundamentalmente en Brasil, habla mucho de la demodiversidad, queriendo decir que debe haber varias lógicas democráticas simultáneamente en juego.
Así pues, un tribunal constitucional, incluso siendo un órgano político, puede ser razonable mantenerlo si se le introducen algunas limitaciones. Tiene que expresar en forma jurídica sus opiniones, lo cual obliga a razonar con otros criterios, aunque sean políticos, pero que tengan una expresión jurídica. Que la forma de designación de los magistrados no reproduzca la forma de designación de los diputados, porque entonces son unos minidiputados o maxidiputados, dependiendo de los sistemas. En España, por ejemplo, que quizá esto se entienda mejor con un ejemplo, aunque sea un poco amplio el explicarlo, la Constitución creyó que había diseñado un sistema en el cual los magistrados no iban a reproducir la lógica política. ¿Por qué lo creyó? Bueno, lo creyó porque estableció, se eligen por mayoría de 3/5, una mayoría bastante alta. Se eligen por 9 años, mientras que el Congreso se eligen por 4. Lo que el constituyente pensó es, van a tener que ponerse de acuerdo para nombrarlos y el gobierno no va a contar con los magistrados, sino que va a tener los magistrados elegidos por gobiernos anteriores. Con lo cual va a tener dos lógicas políticas en acción. Eso es lo que el constituyente pensó. Eso no es lo que ha pasado. Definitivamente que no. ¿Por qué no ha pasado? Bueno, porque ¿cómo se ha interpretado la norma del 60%, la norma de los 3/5? Como un sistema de cuotas. Es decir, en primer lugar, muchos partidos han conseguido el 60%, con lo cual ese control de que no iba a ser un solo partido se borró. Cuando no lo tienen, lo hacen como un sistema de cuotas, es decir, reproducen en mínimo la Asamblea. Y además, todos los gobiernos españoles, menos, en fin, marginalmente algunos que duraron muy poco, han durado más de una legislatura, con lo cual han tenido jueces nombrados por ellos mismos. Claro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y la crisis en la que está actualmente el Tribunal Constitucional, que ha trascendido de manera muy obvia que la lógica con la que opera el Tribunal Constitucional es la misma lógica con la que opera el Congreso, con lo cual uno de los dos está sobrando. Lo que hay que conseguir es que el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional que se cree, con independencia de que va a ser un órgano político, porque se le van a suscitar cuestiones políticas, no sea la misma lógica que la que opera en la Asamblea, porque entonces tenemos una mera duplicación de órganos. Y la verdad es que no deja de ser difícil eso, porque en definitiva, más que los gobiernos, son los partidos los que a fin de cuentas terminan en esas instancias nombrando a los jueces, ya sea desde el punto de vista de una cuota. Y yo quisiera que tratáramos ese tema en el segmento anterior, porque la realidad es que los partidos, a pesar del descrédito, a pesar de las situaciones de conflicto que viven viviendo de manera permanente, siguen siendo instituciones fuertes, en donde inclusive para tú llegar a ciertos espacios en cualquier sociedad, tiene que ser a través de ellos. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelente invitado. Profesor, ahora, ¿cuál debe de ser el perfil de un juez constitucional entonces? Porque la verdad es que no es fácil, ¿eh? Ese es un tema interesante. De hecho, en fin, aunque estemos hablando mucho de España, los últimos acontecimientos que se han producido en el Tribunal Constitucional han suscitado con mucha intensidad este tema. En el sistema español, aunque la Constitución no lo aclaraba de manera muy precisa, se optó por establecer los mismos tipos de incompatibilidades, etcétera, y de deberes de abstención y recusación para los magistrados del Tribunal Constitucional que para los jueces ordinarios. Esta opción ha demostrado ser bastante absurda, porque claro, los magistrados del Tribunal Constitucional, si son personas de prestigio y de amplia carrera, lo normal es que se hayan manifestado sobre las principales cuestiones políticas que atañen al país. Lo que no tiene mucho sentido es que una persona que lleve 15 o 20 años dedicada al estudio de la Constitución, dedicada, en fin, al ejercicio profesional, nunca haya dicho nada sobre democracia, partidos, derechos. Y entonces, ¿cómo le vas a
juzgar a esa persona como que ya está precondicionada o que ya se manifestó y que por tanto no puede realizar tarea jurisdiccional. Esto se ha puesto, ya digo, muy de manifiesto porque muchos magistrados tenían opiniones publicadas, etcétera, sobre cuestiones autonómicas, sobre distribución territorial, y ahora los partidos se han lanzado a recusar todos unos a otros. En ese sentido, todos los magistrados son recusables en el Tribunal Constitucional, salvo que elijamos a personas particularmente grises que jamás hayan dicho esta boca es mía y que no se hayan manifestado sobre ningún tema. ¿Esto qué es lo que nos enseña? Que efectivamente no puede ser un criterio exclusivo la pretensión de apoliticidad de los magistrados. Hay que contar con que los magistrados van a tener ideas políticas. Lo que hay que conseguir es, además de que tengan ideas políticas, que tengan otro tipo de rasgos o características que los hagan deseables como magistrados. Claro, claro. En algunos países, por ejemplo, en la Constitución bolivariana de Venezuela, se ponen incluso requisitos bastante altos para los magistrados. Se les exigen posgrados en la materia de la sala que vayan a integrar, etcétera. Por tanto, hay países que han optado por añadir requisitos, digamos, de tipo formativo. Esto hace que tampoco los partidos pueden ya presentar a quien quieran, sencillamente porque no disponen de esas personas. Claro, claro. Es decir, no es tan fácil encontrar un juez que lleve 15 años de ejercicio, tenga 2 doctorados y que sea un pelele de un partido político. Claro. Esto no quiere decir que no sea partidario o que no tenga ideas afines a un partido político, pero esto no es un problema. El problema es que se convierta en una marioneta del partido político. Otros sistemas han optado por formas cruzadas de selección donde intervengan varios órganos, de manera que el candidato tenga que ser, admitido por órganos que tienen diferentes lógicas e intereses, tratando de salvar esta cuestión de los partidos, ¿no? Sistemas de postulación complicada, por ejemplo, volviendo a la Constitución venezolana, en la postulación de los magistrados, incluso los ciudadanos pueden hacer observaciones, es decir, le mandan a la Cámara observaciones sobre los magistrados que se están proponiendo. Otra cosa es que alguien tiene que resolver en última instancia, pero la cuestión es buscar cómo consigues que, además de que efectivamente ese señor tendrá sus ideas, porque si no las tiene, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos un magistrado sin ideas? Es una cosa un poco absurda, pero que además de que tenga ideas, tenga la formación y la suficiente entereza. Aunque hay muchos que llegan ahí sin ellos, esa es la verdad. Efectivamente, justamente ya digo que por eso en este nuevo constitucionalismo, que es un constitucionalismo muy demo-experimental, también en las palabras de Boaventura, ¿no? En que están probando cosas, se está intentando ver cómo consigo garantizarme que no lleguen personas cuyo único y exclusivo mérito sea que le caen bien a un partido político. Eso es lo que no puede ser. Definitivamente. Ahora, hemos venido hablando del perfil del juez, nada de cómo el juez debe de comportarse, cuál es la situación real del juez. Sin embargo, me gustaría saber cuál sería el rol de los tribunales en cuanto a lo que deberá de ser el diseño e implementación de políticas públicas. Digo, los fines de fortalecer todo esto. Los tribunales tienen una posición ambigua en esta materia, porque efectivamente se cae fácilmente, ¿no?, en cualquiera de los dos extremos, ¿no?, en la que podemos llamar falacia politicista y la falacia jurisdiccionalista, ¿no? Es decir, que una y otra vienen a decir que las políticas públicas son exclusivamente materia del legislativo y el ejecutivo y los jueces no pueden decir nada, incluso allí donde manifiestamente se violen las leyes, que es la falacia politicista, o una falacia judicialista, que es pretender que los jueces ellos solos se pueden convertir en los artífices de las políticas públicas, cosa que por la propia naturaleza del poder jurisdiccional y sobre todo por su presupuesto es imposible. Entonces, claro, es un punto de equilibrio el que hay que encontrar aquí entre la normalidad de las políticas públicas que corresponde al Ejecutivo fundamentalmente y también al Legislativo, y la extraordinariedad de las políticas públicas, es decir, allá donde las políticas públicas choquen con principio democrático, con principios de derechos, con valores que deben introducir los jueces, digamos, guías. Los jueces en este sentido remedian los desmanes que se hayan podido cometer, esa es su función primera, y la función segunda, y muy importante, es que deben dar guías sobre qué formas de políticas públicas son coherentes con el sistema de valores constitucionalizado. Por tanto, deben
realizar esta tarea un poco de, no tanto de sustitución de los poderes, digamos, ejecutivo y legislativo, sino de impulso o diálogo con estos poderes. En muchos países los jueces, o en algunos países últimamente, los jueces, incluidos los jueces constitucionales, han adoptado estas resoluciones que se suelen llamar bilaterales, en las cuales más que tomar una decisión, instan al legislativo o al ejecutivo a que haga algo en un determinado sentido. Ya. No tratan de suplir lo que ellos hacen. ¿Y cuán eficaz es esta solicitud que se le hace al legislativo y ejecutivo? Pues esto dependerá de cuán legitimado democráticamente esté el tribunal. Si la población percibe que el tribunal es un órgano con plena legitimidad democrática, atenderá y presionará políticamente al ejecutivo y al legislativo. Si la percepción de la población es que son unos señores que ganan fabulosos sueldos y andan en jipeta por ahí y que no guardan relación alguna con la ciudadanía corriente, pues serán el presidente de la República o el legislativo dirá, muy bien, el tribunal dice esto, a mí qué me importa. Por tanto, es todo un círculo, digamos, de legitimaciones el que está aquí en juego. El problema es que estados muy golpeados por circunstancias interiores y exteriores tienen déficits de legitimación en todos sus órganos. Es muy difícil romper el círculo, porque todos ellos tienen tal nivel de deslegitimación en mucha medida que la ciudadanía se siente muy desafecta. Por eso le decía antes que es característico de algunos de estos procesos constituyentes nuevos una renovación total, un intento, con mayor o menor éxito. Esto lo juzgará la historia, lo veremos con el tiempo, pero sí ese impulso de decir hay que salir completamente de donde estamos, porque si no todos se escudan en la falta de legitimidad del otro para no hacer nada. El presidente porque los diputados son unos corruptos, los diputados porque el presidente es un corrupto, los diputados porque los magistrados son unos corruptos, los magistrados porque el presidente es un corrupto, y así se van echando la bola unos a otros y nadie, digamos, rompe el círculo de la ineficacia y de la poca democraticidad de los estados. No, y también nadie rompe la estructura de mafia que muchas veces desde el Estado viven operando. Ahora, hablábamos de los derechos sociales. Entonces muchas veces y muchas personas se preguntan sobre qué sentido tienen los derechos sociales en sociedades como las nuestras, que no contamos con los recursos y no contamos con las estructuras como para que lo que se establece en una norma, en una constitución, se lleve a cabo en la práctica. O sea, ¿qué sentido tendría todo esto? Pues puede tener mucho sentido. Vamos a ver. Por varias razones. Primero porque, para empezar, por el valor puramente simbólico de incluirlo, ¿no? Escúcheme, profesor, le hago la pregunta porque sí, hablábamos de que en América Latina, sobre todo, muchas veces nuestras constituciones han ido más allá de lo que son las posibilidades de poderla implementar de manera exitosa, y que a lo largo eso, más que contribuir al fortalecimiento de la Carta Magna de una nación, ha terminado contribuyendo con debilitarla. Efectivamente eso es así, aunque yo creo que el debilitamiento no ha ido de la Carta al sistema, sino del sistema a la Carta. Y volviendo a la pregunta anterior, hay que tener en cuenta que, con independencia del nivel económico, que luego discutiremos, con independencia del nivel económico, el hecho de que la educación, la sanidad, la vivienda, etcétera, sean configurados como derechos sociales constitucionales, ya implica inmediatamente obligaciones de cumplimiento directo y que no guardan relación con el nivel de recursos. Eso es verdad. Por ejemplo, si están establecidos como derechos, no se puede discriminar. Eso es verdad. Y esto no tiene que ver con cuánto tengas. Si solo tienes para educar a un alumno, bueno, solo tienes para uno, pero no puedes discriminar en qué uno vas a hacer. Por tanto, tendrás que sortearlo, digamos, en un caso máximo. Eso es verdad. O si tienes para 100, no puedes tener 80 varones y 20 mujeres. No, tendrás que tener 50 y 50. Ya no puedes discriminar. En segundo lugar, no solo no puedes discriminar, sino que al estar establecido como un derecho, esto te obliga a atender primero las violaciones más graves. Es decir, que si tú dices, no, yo tengo para educar a 200, voy a educar a 200 niños de la capital, pues esto sería una decisión inconstitucional, porque tienes que atender primero a los más necesitados. Igual que cuando se atiende al derecho a la vida o a la integridad física, se empieza por aquel cuyo riesgo es mayor. No se empieza por garantizar el derecho a la vida del que vive en un castillo rodeado de policías.
sino hay que garantizar el derecho a la vida de aquel que lo tiene amenazado. Consecuentemente, al introducirlo en los derechos, ya se genera una posibilidad de actuación judicial y también política, en el sentido de que el juez diga, yo no estoy diciendo que aquí hay que poner más recursos, que además lo podría decir, pero estoy diciendo, estos recursos están ilícitamente gastados, puesto que no se están respetando ni siquiera estas cuestiones de cumplimiento inmediato que no guardan relación con los recursos. Además, naturalmente, de que la incorporación de los derechos al discurso político en ocasiones sirve de plataforma para algunas reivindicaciones sociales que, digamos, al obligar al gobernante a explicitar que carece de recursos para cumplir el fin, le obliga también a justificar por qué carece de recursos. Claro. Es decir, si un juez le dice, aquí usted no está cumpliendo su derecho a la educación porque no hay escuela en este pueblo, y el presidente municipal dice, no hay escuela porque no tengo recursos. Muy bien, pero esto ya introduce en la discusión política a ver si hay recursos o no hay recursos. Es decir, porque ahora ya habrá que entrar a una discusión política de a ver si es verdad que no hay recursos. Usted va en jipeta, cuánto gana, fin, dónde estudian sus hijos. Todo esto es una cuestión que democráticamente debe debatirse sobre si hay o si no hay. Porque si no hay, no hay. Es decir, si realmente no hay recursos, no se puede hacer la escuela. Pero no basta con decir que no hay recursos. Tiene que no haber recursos. Por tanto, hay algunos elementos importantes de esta constitucionalización. Pero nuevamente, sin caer en una confianza irresponsable en el derecho. No es porque se pongan cosas en las leyes que automáticamente se va a producir la riqueza. Ahora bien, si se ponen cosas en las leyes y se cumplen las leyes en la medida de lo posible, porque aquí no se está pidiendo un cumplimiento imposible, ya se sabe que no se va a convertir, no porque un país de los así llamados tercermundistas adopte la Constitución de Suiza, se va a convertir en Suiza, claro, eso ya lo sabe todo el mundo, pero de ahí a que como tenemos pocos recursos me los gasto donde me da la gana, pues hay un trecho grande que no se justifica. Y precisamente la constitucionalización de los derechos sociales tiene al menos ese sentido. Y aún más, tiene un sentido, si se quiere, de garantía última, también judiciable, que es, al menos no se podrán aprobar normas que manifiestamente perjudiquen a los derechos. Y esto no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino que por lo menos no me apruebes normas cuyo objeto o resultado sea manifiestamente hacer imposible los derechos. Pongamos por caso, si yo tengo mis escuelas son construidas en las áreas rurales de barro, pongamos por caso, supongamos, no me prohíbas las construcciones de barro, porque si me prohíbes las construcciones de barro me estás prohibiendo las escuelas. Luego, esa norma sería inconstitucional, claro, porque hay un derecho social a tener escuelas. Si las escuelas, por las razones que sea, no pueden ser más que de barro, pues que sean de barro. Por lo menos no me empeores respecto del punto en que estoy. Ahora, naturalmente, esto no puede llevar a creernos que por muchos derechos sociales que metamos en una Constitución, materialmente va a cambiar. Es solo un elemento en una dinámica social, pero no un elemento irrelevante, no. Hay que excluir, hay que sacar del sentido común la idea de que con decir no tengo dinero ya se ha resuelto cualquier alegación en materia de derechos sociales, puesto que muchas veces no te están pidiendo más dinero, te están pidiendo o que lo gastes mejor, o que no discrimines, o que no empeores, y además te están pidiendo que justifiques por qué no tienes dinero. Ya, vamos a hacer una pausa, profesor, y de inmediato volvemos con nuestro invitado. Profesor, hemos estado hablando nada de los derechos sociales y evidentemente ese es un derecho, como todos los derechos, que están en permanente proceso de construcción. Pero evidentemente la doctrina, la academia han jugado papeles estelares en todo esto. ¿Cuál ha sido ese papel, sobre todo en lo que tiene que ver en la construcción de un Estado de Derecho? Es decir,
Evidentemente que cuando uno ve todo esto, uno debe de tener una visión integral y ve cómo no solamente los actores contribuyen a vivir una especie de proceso de purificación a lo interno de sus instituciones, sino cómo también los académicos desde fuera contribuyen a que ese proceso se fortalezca. ¿Ha contribuido ese proceso al fortalecimiento nada del Estado de Derecho? Efectivamente, en algunas ocasiones este papel ha sido bastante destacable, ¿no? Quizá la experiencia, por ejemplo, europea, Italia sea un país muy señalado definitivamente en esta materia, ¿no? Italia parte, digamos, su constitución actual de la segunda mitad del siglo XX, una constitución con mucho impulso, creada en una situación muy difícil, ¿no? Acabado de derrotar el fascismo. Y sin embargo, todo el sistema político italiano, en fin, como todo el mundo sabe, comienza a entrar en una espiral más bien de degradación y de corrupción, tanto por presiones de la mafia Cosa Nostra, llamémoslo como queramos, como por tensiones, digamos, de tipo corrupto, como por las presiones exteriores que fundamentalmente los Estados Unidos de América realizaron sobre el país por lo que consideraban entonces el peligro comunista, ¿no?, de que el Pichí llegara a ganar, y todo ello degeneró grandemente las expectativas y afectó muy negativamente a las leyes, especialmente las leyes penales, las leyes de excepción, etcétera. En este sentido, cabe decir que una figura como la del profesor Luigi Ferrajoli tiene mucho que ver con ese contexto. Es decir, es una rebelión por parte de la academia ante lo que considera una degradación de las cotas de Estado de Derecho que se habían alcanzado, digamos, en los años 50. Y además, digamos, en la época actual me gustaría señalar cómo la flecha, digamos, de la influencia se ha, si no invertido totalmente, relativizado mucho en lo que se refiere al constitucionalismo europeo y constitucionalismo semiperiférico, como gusta decir Boaventura de Sousa Santos. Ya no está tan claro, desde luego, que sean los académicos, digamos, del así llamado primer mundo los que están vertiendo doctrina sobre países considerados de segundos o terceros mundos, sino que están surgiendo, digamos, vigorosas contribuciones también desde este constitucionalismo latinoamericano que se está construyendo no solo en la práctica, sino también en la teoría. Hay una serie de conceptos en las constituciones que evidentemente han generado grandes conflictos, sobre todo en los procesos de reforma. El concepto de ciudadanía, el concepto de nacionalidad, el concepto de soberanía. Pero evidentemente todo el mundo, o en todos los países del mundo, se está presentando el problema de la inmigración ilegal. ¿Cómo vamos a resolver esto, profesor? Porque la verdad es que hay un problema ahí, al que muchas veces en todos estos procesos queremos darle la espalda, y que todo el mundo no termina de resolver, ni de darle una respuesta en concreto. Efectivamente, se trata de una cuestión muy candente, sobre todo muy candente en la realidad, más que en el derecho. Efectivamente, el constitucionalismo, tal como se ha practicado hasta prácticamente el presente, partía de la idea de que los ciudadanos estaban establemente establecidos en un territorio y que, por tanto, era incluso irrelevante o innecesario delimitar quiénes eran ciudadanos, en la medida en que pues era muy obvio quiénes eran, puesto que eran los que estaban allí, los que no estaban allí pues no lo eran. Sin embargo, el mundo se ha transformado radicalmente en los últimos tiempos, ¿no? Los movimientos de población son muy amplios y la presunción de que una persona vinculada política y afectivamente a un territorio es aquella que ha nacido en ese territorio y reside durante toda su vida en él, es una presunción que se ha demostrado falsa. Hay poblaciones fuera del territorio con vinculaciones político-afectivas fortísimas con el territorio. Pensemos, por ejemplo, en la gran cantidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos de América. Hay también una gran cantidad de ciudadanos que pertenecen originalmente a otros estados y que están en ocasiones muy vinculados, en ocasiones nada vinculados con el estado que los recibe. Entonces, parece casi imprescindible establecer una modificación en toda la concepción relativa a la ciudadanía, etcétera.
Quizá lo que está apuntando, digamos, en los desarrollos más contemporáneos es que la ciudadanía casi necesariamente tendrá que desdoblarse en ciudadanías, es decir, que un concepto monolítico y de un solo nivel de la ciudadanía no sea capaz de encerrar la riqueza de las situaciones. Por tanto, quizá haya que buscar algunas formas de ciudadanía escalonada, de diferentes grados de ciudadanía, con formas flexibles de paso de unas a otras. Detrás de muchos de los movimientos migratorios hay un considerable cinismo por parte del derecho que, por un lado, los permite y hasta los estimula, y por otro, digamos, los desestructura y los desequilibra con conceptos que sabe perfectamente que son insostenibles, ¿no? Ya. Hay una discusión, y yo creo que usted maneja muy bien los conceptos en esa dirección, que va dirigido a uno consagrar derechos especiales en las constituciones que vayan dirigidos a segmentos reducidos de la población. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Las situaciones son muy variadas en esa materia. Efectivamente, hay una discusión importante sobre cómo deben tratarse, digamos, las minorías o los grupos insertos en mayorías diferentes. Digamos que posiciones que van desde la solución puramente democrática, en el sentido de lo único que hay que darles es la representación política suficiente como para que ellos mismos decidan qué tipo de derecho o qué tipo de derechos quieren de qué tipo de derechos quieren disfrutar, hasta posiciones un poco más protectoras, pero en ocasiones paternalistas, de crear una especie como de reservas jurídicas diferentes para ellos. Nuevamente creo que en esta materia se ha partido o se está trabajando todavía con un concepto en exceso unitario, es decir, con una idea de que está muy claro cuál es el grupo central y muy claro cuáles son los grupos periféricos. Probablemente esto se va a ir desdibujando en los tiempos inmediatos y habrá que ir a formas más flexibles de interrelación entre los diferentes grupos sin crear, digamos, compartimentos estancos que con toda probabilidad no será lo que viviremos en el presente. Hay una serie de acciones que se están integrando a lo interno de nuestras constituciones que son las denominadas positivas y afirmativas. ¿De qué es de lo que se trata, profesor? Bueno, se trata de restablecer el punto de partida de igualdad de los ciudadanos, ¿no? Se trata de tomar conciencia de que la igualdad que propugnaba, digamos, el Estado legal tradicional era una oportunidad que no tomaba en consideración el punto de partida de los ciudadanos. Todos eran tratados por igual, con independencia del punto del que hubieran partido. Se le daban las mismas posibilidades al hombre que a la mujer, al culto que al inculto, al blanco que al no blanco, etcétera. La ley era ciega, digamos, a esas distinciones. El resultado, naturalmente, de esta práctica es que las diferencias de origen se perpetúan, puesto que la ley no trata de corregirlas. Los principios de acción afirmativa, discriminación positiva, tratan de restituir la igualdad del punto de origen, inclinando la balanza de la ley en favor de colectivos que por razones históricas han sido tradicionalmente marginados. Hay una pregunta que se impone y ya se está terminando el programa. Pero en la República Dominicana se ha presentado el debate en todo lo que es este proceso de una eventual reforma a la Constitución, de que existe la necesidad de crear un órgano especializado constitucional. Y el debate se circunscribe a dos aspectos. Si le conviene al sistema actual la creación de una sala a lo interno del Poder Judicial o la creación de un tribunal constitucional independiente. Usted ha venido estudiando la Constitución Dominicana y ha venido estudiando el proceso de una eventual reforma a la Constitución. ¿Cuál sería su visión respecto a ese tema? Porque la verdad es que el debate está ahí sobre la mesa y vemos cómo hay opiniones calificadas de los principales constitucionalistas nuestros. Bueno, a mí no me gustaría decir qué es lo que se debería hacer, ¿no? Serán los ciudadanos democráticamente los que lo decidan. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me parece? A mí me parece que la cuestión
en primer lugar, no es tanto si se crea una sala o se crea un tribunal, sino qué tipo de sala, qué tipo de tribunal se va a crear. Claro. Porque efectivamente lo que tenemos que conseguir, lo que habría que conseguir, efectivamente, es satisfacer estos requisitos de los que hablábamos antes en el programa. Ahora bien, la multiplicación de órganos sin una especial justificación con mucha frecuencia solo conduce al incremento de los gastos y a la multiplicación de la burocracia. Por tanto, si se va a crear un tribunal independiente, tiene que hacerse explicitando claramente cuáles van a ser esos principios de funcionamiento de ese órgano separado que van a verter sobre el país réditos, porque si no hay una tendencia fuerte entre los agentes políticos a resolver los problemas creando más órganos. Claro, claro. Es decir, no afrontar el problema, sino crear una comisión, crear un instituto, crear un tribunal, crear otra jurisdicción, otra más. Por tanto, en principio, la carga de la prueba la lleva el que proponga la creación de más cosas. El que proponga la creación de menos cosas, por lo menos está aplicando principio de prudencia, de no gastar innecesariamente. Pero, ya digo, no es, digamos, esto no es lo definitivo, sino qué tipo de sala o qué tipo de tribunal. Profesor, el tiempo se agotó y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que me haya permitido compartir toda esta fuente de conocimiento, nada que usted sabe cómo plantearla y que muchas veces, casi siempre nos lleva nada a la reflexión y bueno, que contribuye como para crear conciencia de cuál es la magnitud, el contenido, la importancia de una reforma constitucional y del documento como tal. Así que le agradezco todo eso. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.